los franceses en el año 2002, frente a las grandes contradicciones que presentaba el sistema, especialmente uno, el derecho administrativo que me llevaba al Consejo de Estado y otro, el derecho civil que me llevaba a la Corte de Casación, cuando el daño era el mismo, un daño producido en un hospital o en un sanatorio, pero que la diferencia era que un hospital era público y el otro era privado. Frente a tantas discrepancias, dictaron, y acá seguramente se informará con mayor profundidad, una ley en el año 2002 que precisamente intenta esa unificación. Y esa ley del 2002 en ningún lado dice contractual y extracontractual. Es una ley que regula el fenómeno resarcitorio de los daños y perjuicios que se producen en la actividad médica y que tantas discrepancias jurisprudenciales venía produciendo. Hay muchísimos nuevos daños que es difícil decir entran aquí o entran allá. La persona que va a un supermercado no ha comprado absolutamente nada, pero va entrando y de repente se lleva por delante la puerta que está mal puesta, falla el sistema. Esa persona, ese daño que está reclamando, ¿entra en la responsabilidad extracontractual o entra en una obligación de seguridad que nacería de algo que todavía no fue un contrato, pero que iba a ser un contrato? Entonces, todos estos casos nos están demostrando que no podemos hablar de esencias o de naturalezas. ¿Cuáles eran los principales ámbitos donde se mostraban estas diferencias entre lo contractual y lo extracontractual? Insistimos, cada autor tenía su librito, pero los que producían mayores complejidades prácticas eran evidentemente los plazos de prescripción, porque yo podía tener prescripta o no una acción, la víctima ser reparada o no, porque se le había vencido o no el plazo de prescripción, según yo encuadrara en la responsabilidad contractual o extracontractual. Ni que hablar, por ejemplo, para la responsabilidad médica, sigo con esto porque es la que más problemas ha causado, si demanda el paciente es contractual, pero si el paciente se murió y demandan los herederos, entonces es extracontractual. Y tengo plazos para aquí y plazos para allá. ¿Qué hizo el Código Civil y Comercial argentino en vigencia? En materia de prescripción, estableció plazos específicos para ciertos daños y tenemos, por ejemplo, el plazo genérico para reclamar cualquier daño contractual o extracontractual, señora, ahora son 3 años en la Argentina. ¿Te parece cortito? ¿Te parece largo? Bueno, es un problema de técnica legislativa. Esto está muy vinculado a los seguros, lo saben bien los franceses, los problemas que generó la ley del 2002, cuando los plazos de prescripción son muy largos, ya vienen las compañías aseguradoras a meterse y hacer lobby dentro del Poder Legislativo. Entonces, tenemos un plazo de 3 años, que coincide ese plazo de 3 años con los plazos que tiene la Ley de Protección de los Consumidores en materia de daños en el consumo. Entonces, ahí ya tenemos un tema menos, un tema superado. Luego tenemos la imprescriptibilidad de los daños producidos por ataques de lesa humanidad. Esto es un problema argentino. Ustedes saben el problema que hemos tenido de los desaparecidos durante los gobiernos militares. Obviamente quisiéramos nunca más tener que aplicar este plazo, decir son imprescriptibles, pero son imprescriptibles porque ya no tenemos delitos de lesa humanidad. Eso quisiéramos decir para toda América Latina, no tenemos delitos de lesa humanidad, pero bueno, ahí están. Luego tenemos la prescripción de 10 años para daños que conmueven muchísimo a la sociedad, y esto lo hemos copiado del nuevo derecho francés, para los delitos, los ataques sexuales a personas que son menores de edad o con discapacidad, y ese plazo se va a contar a partir de que cese la incapacidad. No sé cómo es la situación en la República Dominicana, pero sinceramente, por lo que estamos viendo, los delitos contra las personas con discapacidad, los delitos sexuales, son cada vez mayores y nos avergüenza como sociedad que eso pase. Entonces hay un plazo más largo. Y tenemos los plazos tradicionales de la responsabilidad en la construcción,
donde tenemos el plazo decenal de garantía dentro del cual se tiene que producir el daño y después 1 año para reclamar por la ruina, etc. Un segundo caso es la acción deducida contra un tercero que interfiere en las tratativas o en la ejecución de un contrato celebrado causando daños a uno de los contratantes. El ejemplo clásico es el de la doble venta. Pero no hace falta que yo venga de la Argentina para hablar acá de la doble venta, una cosa tan conocida por todos. Voy a comentarles un caso interesante que viene del derecho italiano que causa alguna sorpresa. Un famoso caso ya viejo, pero interesante, de un pintor italiano que se llamaba De Chirico. De Chirico. Este señor De Chirico parece que no conocía ni siquiera la obra que él había hecho. Era un pintor muy famoso, pero extiende un certificado sobre una obra que dice que sí, que es auténtica y que es de él, que él la ha hecho esa obra. Pero es de aquí que después se comprueba que esa obra no era del señor Chirico. El subadquirente de este cuadro que él ha certificado, cuando le dicen expertos que no es de Chirico, inicia un juicio contra Chirico. Entonces, ¿qué juicio le inicia? ¿Responsabilidad contractual o extracontractual? Este señor no era el adquirente originario del cuadro, ¿sí? No era el adquirente originario del cuadro. A él le venden este cuadro con esta certificación de Chirico que dice que la obra es de él, ¿sí? Entonces, la Corte de Apelación de Roma le dice que la asunción de la paternidad de una obra falsa no lo hace responsable a un tercero, con quien él no tenía vínculos contractuales. Y la colocación de una firma de él no puede ser considerada un hecho ilícito. Entonces, le rechaza la demanda al adquirente. Le dice, mire, contractual no es, porque usted no contrató con él. Extracontractual tampoco, porque decir que algo es propio de él, cuando en realidad no lo era, no es un hecho ilícito. También acá, afortunadamente, afortunadamente la casación revoca la sentencia y dice, mire, como mínimo el señor de Chirico, sí, ha cometido una culpa en certificar que algo es de él cuando no es de él. Eso se llama responsabilidad extracontractual y condenó al pago de los daños y perjuicios. Pero ven cómo todos estos casos me han generado a mí, en algunos incluso, la obligación de llegar a la casación para que me den la razón en casos que son tan claros, yo diría tan patéticos. Los ejemplos que les he dado, que afortunadamente algunos de ellos fueron arreglados por las casaciones, han sido jueces aferrados a los conceptos, aferrados al conceptualismo, jueces a lo que le deberíamos dar el hacha de mi amiga uruguaya, para que puedan resolver bien los asuntos. Por eso también Díez Picasso sostuvo en España que la principal beneficiada de todos estos conceptualismos ha sido la compañía aseguradora, que se ha valido de cláusulas contenidas en condiciones generales de la contratación del seguro para no pagar los seguros que tenía que pagar. Además, ha generado gran inseguridad jurídica, porque los plazos de prescripción están fundados en la seguridad jurídica. Los plazos de prescripción no están fundados en la justicia. El legislador los pone para que se genere seguridad jurídica. Y cuando yo me paso de un ámbito al otro con plazos de prescripción tan diferentes, esto genera mucha inseguridad jurídica porque este señor puede estar creyendo que tiene el plazo más corto, pero aquí sale el juez, por razones de justicia, pasándolo a otro ámbito y generándole un plazo de prescripción más largo. Y eso sí que es inseguridad, y eso sí que genera reacción legítima de las compañías aseguradoras. Entonces, algo hay que hacer. Esta maravillosa frase del presidente Roosevelt en los Estados Unidos que a mí me encanta. Son 4 palabras, pero ¿cuánto contienen? Algo hay que hacer.
cuando yo me enfrento con problemas serios, y bueno, algo hay que hacer. ¿Qué es eso que tengo que hacer? Bueno, hoy nadie puede dudar sobre los fenómenos de la descodificación. El Código Civil y Comercial argentino acepta expresamente la descodificación. A diferencia de los códigos tradicionales, por ejemplo, nuestro código, en vigencia desde el año 1871, tenía un artículo que decía: lo que no está en este código no es ley civil en la República. Hoy nos reiríamos de eso, porque sabemos que el fenómeno de la descodificación es un fenómeno universal y los daños están precisamente en muchísimas de esas leyes descodificadas. Esas leyes descodificadas que, por ejemplo, en Argentina, la ley de sociedades prevé daños, la ley del ambiente daños, la ley de los consumidores que he mencionado daños y tantísimas otras leyes, como han mostrado los franceses, con las leyes de responsabilidad médica, inclusive para ahí. Entonces, es ya la descodificación la que ha generado unificación, porque muchísimas de esas leyes descodificadas generaron esa unificación. Y hoy, permítanme decirles, no es porque yo haya trabajado en este nuevo Código Civil y Comercial, pero me parece que no queda más remedio que ir a una teoría única del responder. Bien se ha dicho que la víctima tiene ya bastante con el daño. Si encima toda la justicia le va a crear nuevos daños con todos estos vericuetos, ¿qué confianza tienen las víctimas en nosotros? Esto me parece que hay que pensarlo. También se ha dicho que el intérprete que sacrifica la racionalidad del sistema al excesivo respeto de la tradición dogmática puede encontrarse en un callejón sin salida, del que es difícil salir porque precisamente es sin salida, como hemos visto estos jueces de las instancias inferiores. Por lo que, digamos, con aquel grande de la literatura argentina que nunca ganó el Premio Nobel de Literatura, pero eso no lo hace menos grande, Borges decía que todas las teorías son legítimas y ninguna tiene importancia. Lo que importa es lo que se hace con ellas. Yo he pretendido convencerlos a ustedes de la necesidad de la unificación, pero si esa unificación va a significar que los jueces sigan sin mirar la realidad, por favor, no he venido a la República Dominicana. Muchas gracias.